Matinal con el gusto de estar este jueves con mucha información y también con precipitaciones en diferentes puntos. Liz, Marcelo, ¿cómo les va? Buen día. Hola Violeta, hola Liz, bienvenida. A la gente que está del otro lado también bienvenidos, bienvenidas. Realmente una jornada cargada de informaciones, pero que tiene que tener como elemento principal la paciencia y el cuidado en las calles. Pista mojada. Y ya tuvo la tema, Gina. Y ya tuvo la tema porque mucho tráfico también, así que la consideración y la recomendación de nuestra parte. Parece que va a seguir lloviendo, Liz. Va a seguir lloviendo. Pero muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este clima realmente es bastante delicado para las personas alérgicas, por sobre todo. La verdad que así sí. que hay que cuidarse bastante. A fondo, por sobre todas las cosas, porque una joven estaba realizando esta tarea doméstica cuando aparentemente de forma accidental se derramó por su cuerpo un recipiente que contenía ácido. Quemaduras en gran parte de su humanidad se registraron y son bastante graves. Esto lo vamos a ampliar en un ratito. Una de las informaciones centrales de esta jornada, operativo Taranis, que logró la detención de 3 personas y también la incautación de varias evidencias. Todo un esquema que servía para llevar a paraguayas hasta Europa, lamentablemente con fines de explotación sexual y otros delitos. Los detalles en instantes. Tétrica escena en la cual se encontró en medio de un contenedor de basura que fue sacado de la cárcel de Tacumbú. Dentro estaba el cuerpo sin vida de un joven interno que fue trasladado de Pedro Juan Caballero a Tacumbú. Tenía apenas 23 años. Se desconocen los autores del crimen. Madrugada fue asesinado un joven de solo 23 años en la ciudad de Luque a las 4 de la mañana, para ser precisos, y según la información policial. Se investiga porque todo apunta a que sería víctima de motochorros. Arrancamos matinal con trabajo en vivo y en directo hasta Mariano Roque Alonso. Nata, más detalles de este reporte de este árbol caído sobre la vivienda. Bienvenido, buen día. Sí, buen día Marcelo, el saludo también para Violeta, para Liz, para todos los televidentes. Es así, estamos hablando de que hace 2 días ya que cayó el árbol de un vecino por esta vivienda, como pueden observar en la parte del techo, en la habitación de los 2 hijos de esta pareja, causando realmente un daño material bastante importante. Estamos con Nancy Martínez. Bueno, Nancy, comentanos un poquito. Ya pasaron 2 días desde que este árbol se vino abajo y hasta el momento se alcanza a ver que el árbol continúa en el mismo lugar. Así es, hace 2 días que pasó y seguimos estando durmiendo en la sala prácticamente con mis hijitas, porque como ya ven, cayó en mi dormitorio sobre la cunita de mi bebé y la camita de mi hija. Hace 2 días que pasó y estamos todavía así, lastimosamente. Decía que prácticamente un milagro porque ellas tenían que estar durmiendo a esa hora cuando se vino abajo y justo ustedes decidieron salir. Así es, un milagro lo que pasó, porque le dije horas antes a mi marido que me lleve a la casa de mamá. Y al instante que nos fuimos nosotros, vino esa tormenta tan fea y cayó el árbol donde tenían que estar durmiendo mis hijitas, ¿verdad? Prácticamente fue un milagro lo que pasó, pero como ya ven, nos perjudicaron tanto y estamos esperando la respuesta.
Contar un poquitito, vos ya conversaste con tu vecino porque ese árbol está en el patio de tu vecino. Ustedes ya hicieron el reclamo para que mande cortar, para que le pague a alguien y quite el árbol y venga a ver un poquito para evaluar también los daños, teniendo en cuenta que el árbol estaba en su patio. Sí, mi marido habló con él, le escribió, le dejó en visto, le volvió a llamar. En esa llamada, mi marido quería llegar a un acuerdo con él, pero no hubo caso. El señor quiere darnos un 200.000 que no va a alcanzar para nada con todo lo que estamos perdiendo ahora. Y no hay caso, no hay ninguna respuesta. Ahora, ¿ustedes se fueron a la municipalidad a pedir algún equipo de poda para que venga a cortar, teniendo en cuenta que se trata de un evento natural, ¿verdad? ¿Alguna respuesta hubo por parte de la gente de aseo urbano de la municipalidad de Mariano Roque Alonso? Sí, pasamos por la municipalidad, completamos los formularios que nos dieron, pasamos por la comisaría también, llenamos lo que teníamos que llenar, entregamos las fotos también y nos dijeron que dentro de 2 días o 3 estarían pasando para mirar lo que... Para mirar recién, ni siquiera para aportar, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, y de momento ustedes están ahí en la sala reubicados, la lluvia continúa, vos perdiste, bueno, la parte del techo evidentemente, aparte de los agujeros que estamos viendo, queda mucho daño por las goteras que hay, veo que este mueble... Tanto la cuna como el roperito también está totalmente mojado, o sea, es un daño económico bastante importante. Claro que sí, estamos en la sala con mi hijita, en el colchoncito, estamos todos en el piso. Y sí, como ves, el ropero, la cuna, prácticamente ya estamos perdiendo todo eso, ya que nadie viene a dar una ayuda, ni el señor, ni nadie. ¿Sabes cómo se llama el dueño? ¿Tenés a mano el nombre? No tengo. Pero ya conversaron con él y 200.000 es lo que él quiere Sí, dar. así mismo. Mi marido ya habló con él y máximo 200 él puede dar. No tuvo intención de decir, bueno, le voy a mandar a alguien que mande cortar el árbol para brindar por lo menos esa ayuda y quitar y ver ustedes qué pueden hacer después. En ningún momento dijo que iba a enviar a alguien, ni siquiera él se acercó, supuestamente el 200 iba a mandarme por uno de los inquilinos y ya ves, así estamos en espera de quién podría venir a darnos una mano. Bueno, Marcelo, Violeta, ahí está la situación, ¿verdad? Qué pena por el tiempo, porque ellos se fueron a pedir asistencia en la municipalidad de Mariano Roque Alonso. Le dijo que en 2 o 3 días van a pasar a mirar. Pero evidentemente, fíjate, ya pasaron 2 días, el árbol que cayó continúa en el mismo lugar. No pueden hacer absolutamente nada la señora Nancy y su marido, porque primeramente hay que mandar cortar el árbol, quitar las ramas de la parte del techo. La lluvia continúa, el vecino se hace el desentendido y la gente de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, que tampoco da una respuesta rápida a este evento natural, porque sabemos que tiene que contar con un equipo por lo menos de poda móvil para poder despejar cuando hay un árbol que cierra la calle. Evidentemente dan una respuesta, y en este caso es una familia que necesita, porque ustedes ven, cayó sobre la cuna, gracias a Dios, la nena no estaba acostada en ese momento, que fue a las 4 de la tarde durante el temporal, y acá estos escombros que estamos mostrando, estaba el colchón de su hermanita, y sobre la cama cayó todos estos escombros, y continúa, ya pasó 2 días, probablemente pase 3 o 4 y no reciba ningún tipo de asistencia, y el vecino que tampoco se hace responsable porque es de su patio y no quiere brindar ningún tipo de ayuda, por lo menos para cortar y quitar el árbol y ver de qué manera ellos después pueden subsanar, ¿verdad? Pero evidentemente es un daño inmaterial bastante importante, porque todo el techo va a tener que ser refraccionado, y aparte de eso está la pérdida de los muebles también, Marcelo y Violeta. Es así, Nata, una situación bastante compleja que debe tener una solución lo más rápido posible, porque Meteorología continúa anunciando lluvias para el resto de la jornada, el fin de semana también, y evidentemente hay mucho perjuicio material por sobre todo en lo que estamos observando. Nata, muchas gracias por el reporte, hasta cualquier momento, ¿sí? Así será, hasta luego. Hasta luego. Nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar un poco de esto que ocurrió y es bastante llamativo, y por lo que los bomberos también están instando a tomar precauciones, sobre todo cuando vamos a utilizar ciertos elementos para la limpieza de la casa. Una joven de 21 años en la ciudad de San Antonio sufrió quemaduras de 2.º grado en el 90% de su cuerpo. Impresionante esto.
Los datos que fueron prohibidos a los bomberos hablan de que ella estaba limpiando la casa cuando en un momento dado una botella que contenía ácido cae por ella. Esto le produce evidentemente graves heridas, como estábamos mencionando. Fue asistida primeramente por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, después trasladada a la agrupación de bomberos de Villa Elisa y también hasta el Hospital del Quemado. Se encuentra estable y fuera de peligro, pero con severas lesiones. Recibimos una denuncia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio, ya que su ambulancia está en reparación. La víctima está dentro del habitáculo del vehículo, ¿verdad? Ya los bomberos de San Antonio le estaban haciendo los primeros auxilios básicos, ¿verdad? Le sacamos del habitáculo del vehículo. Lo único que podemos proceder es a hacer el enfriamiento con un suero fisiológico, porque tiene una quemadura del 90% del cuerpo con un ácido resina, se llama el ácido, ¿verdad? Según la víctima, estaba haciendo una limpieza general en su casa, ¿verdad? Estaba con su marido, me dijeron que estaban haciendo limpieza general en su casa. Y creo que estaba encima de la fiambrera, un ropero, y se derramó sobre ella. Eso dio su informe a la víctima. No fue muy fuerte el ácido, creo que no es muy fuerte porque tenía una quemadura de segundo grado, ¿verdad? Que el primer grado sería de los rayos del sol, ¿verdad? El segundo grado sería de un químico, pero en este caso lo que pudimos hacer es llevarle lo más pronto posible al hospital de Quemado, que sería el ex hospital de clínica. Lo único que vamos a hacer en ese caso es hacer enfriamiento con el suero fisiológico. ¿La víctima estaba consciente? Ella estaba consciente totalmente, pero con mucho dolor, Pero según el cirujano que nos recibió ahí, ya tenían que proceder ya nomás porque el químico que tenía por la piel comienza a trabajar por la piel pasando las horas. O sea, al menos el rostro y compañía. El rostro no, la parte del rostro, a partir del cuello hasta los pies. Yo les recomiendo que tengan de repente suero fisiológico en su casa, es lo único que se puede derramarle a una quemadura de segundo grado, ¿verdad? El primer grado es lo de los rayos del sol y demás cosas, el segundo grado ya son por estos químicos, ¿verdad? Y el tercer grado ya son una quemadura cuando ya la piel se desprende, ¿verdad? Bien, vamos a otra actividad de noche y madrugada para hablar de esta persona que fue detenida y en su poder tenía varios elementos que había robado horas antes. Agentes de la comisaría 28 de la colonia o del barrio Moracó en la ciudad de Luque detuvieron a un hombre sindicado de haber robado varias herramientas de un taller. Él tenía parte de lo robado cuando fue detenido por los agentes de la policía. Él entregó todo lo que tenía evidentemente en ese momento y guió incluso a los intervinientes hasta otra casa donde se recuperó el resto de los objetos robados. Allí estaban dos personas que estaban consumiendo crack y marihuana. También había en el sitio una motocicleta cuya procedencia es bastante dudosa. Todas las evidencias quedaron en manos del Ministerio Público. En base a una denuncia formulada por el ciudadano Víctor Andrés Melgarejo Páez por un caso de hurto agravado. Fueron hurtados varios equipos de herrería, como taladro, pulidora. Ingresaron forzando en la parte trasera una construcción de chapa. Por debajo de la chapa lograron ingresar y sustraer lo mencionado. En prosecución a ese hecho procedimos a la aprehensión de una persona incautando de su poder partes de lo hurtado. Luego nos llevó hasta un domicilio donde hizo entrega voluntaria a esta persona que fue aprehendida de la otra mitad del lote que está faltando. Pudimos incautar del poder de uno de ellos cocaína tipo crack y supuesta hierba marihuana que a ser analizado por la prueba de narcotest arrojó positivo a estupefaciente. En el mismo lugar también logramos también la aprehensión de una persona, detención en este caso, con una persona que poseía orden de prisión domiciliaria, poseía esta persona. Pudimos poner fuera de circulación a 3 sujetos y están ahora a disposición del Ministerio Público. ¿Estas personas tenían armas con ellos, comisario? No poseían armas. Estos son adictos, no poseen ningún tipo de arma.
8:48 y vamos a la información con la que amanecíamos básicamente. Judith Colexa estuvo desde bien temprano, desde la penitenciaría de Tacumbú, porque se daba la información de que había sido hallado un cadáver precisamente en un contenedor de basura. Después, ya con algunos detalles, fuimos entendiendo que se trata aparentemente de un joven de 23 años, tengo entendido, que había sido trasladado recientemente desde la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Un recluso, una persona privada de su libertad que fue hallada muerta. Las circunstancias se están investigando, es todo muy llamativo. Hablan también de que los trabajadores de la limpieza se percatan de esto cuando hacen el cambio desde el montículo propiamente al contenedor. Vamos a compartir lo que decía más temprano uno de los policías intervinientes. Sí, efectivamente es una persona que estaba, es interno de la penitenciaría. Y bueno, ahora estamos tratando de averiguar cómo aconteció este lamentable hecho, ¿verdad? Puesto que los encargados de quitar la basura, esta mañana se percatan que había un cuerpo envuelto con una manta, ¿verdad? Da aviso a la autoridad y por ende nosotros estamos en el lugar con intención de averiguar lo acontecido. ¿Ya tienen alguna identidad preliminar, comisario? Sí, tenemos ya identificado a la persona, pero no obstante estamos aguardando la presencia del personal de criminalística, fiscal de turno y médico forense, con intención de la inspección del cuerpo y el traslado a la morgue con intención de hacer una buena inspección al cuerpo y tener más adelante la causa de la muerte. ¿Hay algún interno desaparecido, información que les hayan dado desde la dirección del penal, comisario? De hecho, ellos ya nos brindaron algunos datos, quién podía ser la persona, pero no quiero ser irresponsable de brindar esos datos posterior. Vamos a guardar eso para cotejar y de esa manera dar datos certeros a los medios, ¿verdad? Entiendo, comisario. Ahora, ¿desde hace cuánto tiempo estaría ya desaparecida esta persona? Bueno, eso todavía no estamos manejando, puesto que es reciente lo acontecido y vamos a ir averiguando eso. Así, de manera preliminar, no sé si es que pudieron ver si tiene algún tipo de lesión o herida, con qué pudo... Como ya mencioné, está envuelto en una manta y estamos aguardando al médico forense para... ¿Estaría de un joven, de una persona ya...? Una persona bastante joven, de aproximadamente 25 años de edad. Bien, esta información que está llegando de último momento desde el departamento de Itapúa habla de un allanamiento en una empresa transportadora en San Ignacio, se llama. Bueno, ¿qué es lo que cuenta el parte policial? Que en Encarnación, bajo dirección del agente fiscal de la unidad número 1, el abogado Miguel Quintana, especializado en anticontrabando, están dando cumplimiento al oficio judicial firmado por el juez penal de garantías especializado en delitos económicos del primer turno, el doctor José del Mas. Autoriza de esta forma la búsqueda e incautación de productos presumiblemente de contrabando. Es una información que está en desarrollo y reiteramos, tenemos en imágenes, Violeta Televidentes, la presencia policial en este sitio. Así es, hace unos minutos nada más empezaba y aclaran que es un trabajo en conjunto entre el Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, también el Departamento de Itapúa, la Aduana, la COIA, la Subsecretaría de Estado de Tributación, el MIC, la Unión Industrial Paraguaya y la UIC, la Unidad contra el Contrabando. Así que estamos repasando con ustedes las imágenes, es un trabajo en conjunto, entendemos, y parece una gran transportadora, ¿verdad? Un depósito importante. Aparentemente sí, y a juzgar por la cantidad de organismos que están vinculados a este procedimiento, evidentemente es un procedimiento bastante grande e importante que busca evidentemente desarticular lo que podría ser un aparato que beneficia al contrabando. Una situación que perjudica muchísimo a la industria nacional y que evidentemente priva de millones de guaraníes, de dólares al fisco y por consecuencia priva de una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. En países europeos, de esta forma, una comitiva fiscal, policial y autoridades de Francia, en calidad de observadores, han realizado allanamientos, primeramente en Ciudad del Este, con el fin de desarticular una red internacional de trata de personas con fines sexuales. Las principales víctimas de esta red eran ciudadanas paraguayas.
El operativo, como le decía Taranis, concluyó con la detención de 3 paraguayos. Vos estás pasando, es decir, basta que conozca tu sueño para que vos puedas caer en una red de tratantes. Claro, es así que te ofrecen un trabajo, vas a ir a trabajar cuidando niños, cuidando ancianos, mira, vas a ganar tantos euros por hora. Entonces la persona, por supuesto, hace un cálculo y dice, no, voy a ganar más que el sueldo mínimo, realmente me conviene. Entonces acepta, de acuerdo a la situación que está pasando. Ahora, nosotros tuvimos casos de mujeres donde las chicas aceptaban esa oferta de trabajo porque en un caso particular recuerdo muy bien que el papá tenía que ser intervenido quirúrgicamente por un problema del corazón que tenía, entonces no tenían para pagar y ella aceptó cualquier tipo de trabajo, no midió las consecuencias, probablemente no pensó que le iba a ocurrir, porque esto es lo que sucede en su mayoría con las víctimas de trata. No piensan que eso les puede pasar y le puede pasar a cualquiera. Entonces van con esa oferta laboral, resulta ser que van al país de destino donde son explotadas y resulta ser que el trabajo no es cuidar niños, no es cuidar ancianos, no es trabajar como limpiadora en una casa, sino es para ir a ejercer la prostitución, es decir, para ser explotadas sexualmente. ¿Y le sacan los documentos, fiscal, cuando llegan allá? Bueno, anteriormente se usaba mucho sacar los documentos. Actualmente existe otro modo operandi que no es solamente sacar el documento, sino es coaccionarle. Es decirle, mira, si no haces lo que te digo, yo sé bien a qué escuela va tu hijo, yo sé dónde vive tu mamá, algo les puede pasar. Entonces, vos estando lejos de tu familia, entrando en un círculo como es la trata de personas, a veces no conoces el idioma, como en el caso de nuestras víctimas paraguayas que se encuentran en Francia, por supuesto que por temor no vas a hacer nada, vas a continuar en esa situación. Ahora, una cosita que decía usted, personas conocidas que saben la realidad de lo que te está pasando, ¿también personalmente se acerca a ese vecino a hablarle para decirle, mira, esta es una alternativa, o todo es a través de redes sociales? No, existen diferentes modos, ¿verdad? Se hace a través de redes sociales o personalmente. Tuvimos muchos casos donde eso se hace personalmente, van hasta la casa de la persona o a veces la propia víctima que se acerca a esa persona porque le dicen en el barrio o en su comunidad, mira, fulano es el que consigue trabajo, la vecina tal ya se fue a España y le consiguió trabajo, está ganando muy bien, hace tiempo que está allá, mira, ya se hizo de casa, ya compró un vehículo. Entonces, obvio, la persona no conoce, no sabe cuál es la situación hasta que caen, van al lugar y se dan cuenta de lo que les sucede. Fiscal, y hablando un poco de este mega operativo, ¿verdad?, que se ha realizado, entendemos que en conjunto con España, con Francia, y allanamiento que usted llevó adelante también aquí en el territorio nacional, ¿dónde estaban son captadores, ¿verdad?, dentro de esta estructura que usted nos explica, los que estaban aquí en Paraguay, y si nos cuenta un poco qué es lo que se pudo encontrar, qué tipo de evidencias? Bueno, acá en Paraguay hicimos 4 allanamientos, de hecho participaron en calidad de observadores las autoridades francesas, porque este operativo denominado Taranis atañe a 3 países, España, Francia y Paraguay. Como dije, la trata tiene momentos, la captación se produce en Paraguay, luego se trasladan y la explotación se produce en Francia y en España. Entonces necesariamente nosotros tenemos que trabajar con esos países. Cada uno de acuerdo a su legislación, pero hay una conexión entre la oferta laboral, ¿verdad?, y la explotación, que es lo que hace al hecho punible de trata. En este caso es trata con fines de explotación sexual. ¿Qué cantidad de paraguayos se habla? 40 víctimas paraguayas aproximadamente. ¿Y qué había en estos lugares, fiscal, de los allanamientos? Bueno, en los allanamientos nosotros procedimos a incautar documentos, giros de dinero, boletas, extracciones de bancos, ¿verdad? Por eso yo les imputé por obtención de beneficios por la trata, que es aquella persona que se beneficia o se aprovecha económicamente de ese producto de la explotación. Lo que hay que entender una cosa,
En la trata no se le visibiliza a la persona. En la trata, la persona es una materia prima la cual se le explota para obtener un beneficio económico. Porque después del narcotráfico o el tráfico de armas, la trata ocupa el tercer lugar en los beneficios económicos más importantes que se pueden producir. Bueno, una situación difícil también, porque aparte de ahora, ¿qué pasa con esas 40? ¿Ellas están ya de retorno a Paraguay? ¿Cuántas están en Francia? ¿Cuántas en España? O sea, ¿cuál es el procedimiento ahora, fiscal? Nuestra legislación les da la posibilidad a las víctimas a elegir dónde quieren estar, si quieren quedarse en el país de destino o quieren volver a su país de origen. En su mayoría deciden no volver al país porque prefieren quedarse por los beneficios que le dan en otros países. Las ONG les ayudan bastante porque hay un convenio, ¿verdad?, del país de destino con esas ONG donde les ayudan o a terminar, culminar sus estudios, aprenden un oficio, inclusive le proveen después de un empleo. Entonces ellas deciden quedarse, en su mayoría no quieren volver al Paraguay. O sea, de las 40 mujeres, las 40 quedan en el exterior, fiscal. Ninguna de las 40 volvió a Paraguay. ¿Y cuántas están en Francia y cuántas en España? Esos datos no te los puedo proveer porque están bajo el secreto del sumario en ambos países. ¿Y el promedio de edad? Tenemos nosotros tenemos un trámite diferente a otros países como Francia y España. Ellos tienen lo que se llama el secreto del sumario, es otro proceso, y una vez que los jueces de ambos países levantan el secreto del sumario, esa información nos es proveída a través de una asistencia jurídica que nos llega por asuntos internacionales del Ministerio Público. ¿Y el promedio de edad de las mujeres? Son muy jóvenes, un promedio entre 20 a 35 años más o menos. Y entre esos documentos, boletas que encontraste ahí en la casa o en las casas fiscal que allanadas, ¿son montos importantes los que había ahí de transferencia y compañía? Son montos importantes porque esos envíos son desde el año 2015 aproximadamente hasta la fecha. ¿Y son giros aquí locales o también envíos de dinero del exterior? Son envíos de dinero del exterior. Todos provienen del exterior. Ya, ¿y hay personas detenidas dentro del procedimiento fiscal? Hay 3 personas detenidas por el mismo hecho punible, por obtención de beneficios por la trata. ¿Y estas personas que van a declarar ya están imputadas? ¿Cómo es el caso de ellos? Están imputadas, ya han prestado declaración indagatoria, ya inclusive tengo entendido que el juez ya procedió a fijar la audiencia del 242, que es para oírles y imponerle las medidas cautelares. ¿Y la expectativa de pena para este tipo de casos cuánto sería, fiscal? 5 años según nuestra legislación. Que sería más o menos del caso del gestor, sería más o menos el captador, sería, fiscal. No. El captador forma parte de la tipificación de la trata. La obtención de beneficios está estipulada en el artículo 8 de la ley 4788/12. Es otra figura. La captación forma parte de la descripción de lo que es la trata de personas y tiene un tipo base, digamos, hasta 8 años, que se puede ir agravando de acuerdo a la situación que nosotros tengamos dentro de lo que es la relación fáctica de la investigación. Sí, y estas 3 personas, ¿qué serían dentro del esquema? Entonces, perdón, la pregunta para entender un poquito, ¿no? Son personas que se benefician económicamente del producto de la trata. ¿Pero son parientes de estas jóvenes? No. ¿No? No son parientes. ¿Qué reciben? ¿Una comisión? ¿Qué serían? Y es un beneficio económico, justamente, es un beneficio económico que pero ellos por reciben. Identificar a las mujeres, ¿por qué reciben el beneficio económico? No, ellos son los que le proveen normalmente del dinero que tienen que llevar para comprar los billetes. Le dicen, tenés que ir a la agencia tal, tenés que ir a comprar de ahí tu billete, le dan el dinero para eso, para comprarse ropa y para llevar el viático. Porque hay que entender que cuando te vas a un país extranjero, sí o sí tenés que llevar un viático, demostrar de que sos una persona que venís realmente como turista, que no venís a quedarte.
Bueno, el operativo también tiene un resultado positivo. No vuelven las 40 mujeres al Paraguay, se quedan en esos respectivos países a trabajar. Ya no lo mismo, ¿verdad? Van a trabajar seguramente ya con la colaboración de esta ONG y reubicarlas en el lugar. Gracias, fiscala, muy amable. Por favor, que tengan buen día. Gracias, fiscala Natalia Acevedo, entonces, y estos detalles. 9:14 de la mañana y el pleito entre los docentes, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda aún no terminó porque ellos insisten en ciertos beneficios que les corresponden y explicaban también un poco más temprano de que aquel acuerdo que se había intentado suscribir no fue tal, no hubo tal acuerdo porque le pedían también desde el Estado de que ellos terminen con las marchas y movilizaciones, cuestión con la que los docentes no están de acuerdo. Más temprano nuestro compañero Diego Agüero estuvo precisamente frente al Palacio de Justicia, en donde estuvo otra vez un sector de sindicatos de docentes reclamando esto que ellos creen es algo justo. Constitucional es para resguardar el salario de los compañeros docentes afiliados a nuestra organización y a los no afiliados también, porque están los compañeros que no están afiliados a ninguna organización y que de igual manera están bajo presión y bajo amenaza de este descuento. Nosotros creemos que es injusto. Sí. ¿Por qué? Porque por un lado el Ministerio de Hacienda, Educación y el equipo de Mario Audo Benítez fue lo que violó la ley al no cumplir el 16% donde está estipulado, así como está con las condiciones que se ha avanzado, inclusive se ha otorgado solamente el 11%, con días de lucha. Por otro lado, Diego, el docente siempre ha aportado históricamente en la educación. El año pasado con la pandemia, el docente ha comprado computadoras, ha trabajado horas extra, porque los alumnos te envían de madrugada las lecciones. Y esas consideraciones el Ministerio no tuvo en cuenta al querer terminar esta grande lucha del Magisterio Nacional en un acuerdo que ellos mismos incumplieron. Y no tenemos garantía, pero también detrás de ello yo quiero expresar que hay una persecución a la lucha y al movimiento sindical en nuestro país. Y eso es lo que debemos cortar, porque eso es antidemocrático. Se habla de una democracia, pero se persigue la lucha de los trabajadores de la educación. Profe, ¿cuántos días serían en el caso que se aplique estos descuentos para los docentes y cuántos serían los docentes afectados? Bueno, no sabemos nosotros cómo va el ministerio, porque va a ser de una manera unilateral de donde no vamos a participar. Por otro lado, Diego, yo quiero dejar bien sentado que el docente ha enviado de manera virtual las clases, pero muchos directores y supervisores no quieren poner una observación en el informe. Por eso nosotros recurrimos a esta instancia judicial para un amparo constitucional a los trabajadores de la educación. Y bueno, son 9 días de lucha que hemos llevado, ¿verdad? Y sabemos que el Estado siempre cuando se lleva una lucha quiere atajar y quiere perjudicar al trabajador. Entonces, por eso creemos que es injusto y apelamos a las autoridades a que haga correr rápido el amparo constitucional para que nuestros compañeros que han salido a luchar no salgan perjudicados. En instantes ya vamos a acercarnos ahí en mesa de entrada de garantía constitucional a presentar el recurso de amparo en nombre y representación de la OTEP y sus afiliados en este caso, quienes se ven amenazados por el descuento compulsivo del Ministerio de Educación con respecto a sus salarios del presente mes, ¿verdad? Como explicó la señora Blanca acá, el Ministerio pretende descontar salarios con relación a los días en que se han movilizado a exigir un cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos que relegar esta responsabilidad al ministerio porque son gentes del gobierno los que han incumplido la ley, no precisamente el sindicato ni sus componentes, ¿verdad? Entonces, al ser ellos quienes motivaron esta lucha, bueno, tendrían que ser ellos quienes enfrenten algunas consecuencias de sus propios incumplimientos legales, ¿verdad? En este caso ni siquiera han vuelto a cumplir lo que ya está establecido en la ley, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que la ley de presupuesto es obligatorio para todos, tanto para ellos como para los docentes, ¿verdad?
Más información y queremos ahondar un poco en esto que también estábamos adelantando, el homicidio de un joven en la ciudad de Luque. Y Judith Colexa está desde ese punto para saber un poco qué fue lo que pasó realmente. Judith, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Saludos para Marcelo y la teleaudiencia. Así es, estamos dando seguimiento a este caso donde un joven de 23 años fue asesinado esta mañana en plena vía pública. El trasfondo todavía está por verse. La policía está averiguando, atendiendo a que en principio se habló de un asalto, pero no se llevaron absolutamente nada, lo que termina llamando la atención de los familiares, pero de todos modos asesinaron de al menos 3 puñaladas a este joven de 23 años identificado como Nelson Almirón. Estoy acá en compañía de los familiares, quienes son los más interesados en saber lo que pasó, porque él se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo. Voy a hablar con el cuñado de la víctima fatal, de momento que está un poco más en condiciones para darnos su versión. Rafael, contame, ¿esto a qué hora más o menos? Y a nosotros nos llamaron a las 6 por ahí. Y nos dijeron que pasó a las 4:30 por ahí prácticamente. ¿De madrugada? De madrugada, sí. Bueno, ¿y qué vio la gente allí cerca? ¿Hay testigos? No, había un guardia, pero dice que vio nomás un señor que le perseguía. Eso es todo lo que dijeron. O sea, que ya le Nada. siguiendo. Sí, creo que sí. ¿Él no vio el momento del enfrentamiento? No. De la gente. Solamente él refirió también después que él venía caminando mal ya. Y herido ya. Como borracho o algo así, les dijo a la policía. ¿Por tu cuñado? Por mi cuñado. Y se cayó ahí, dice. Y pensó que estaba borracho y algo así nomás. Y eso fue todo lo que dijo el guardia que vio. Pero seguro, él creo que llamó a la policía. Sí es. ¿Y qué sospechan ustedes como familiares? Porque no se sabe si fue en un asalto, no se llevaron nada de él. No nos dijeron que asalto, que fue intento de asalto. Que él se habría resistido. Y se habría resistido, por eso los cortes en los brazos y eso. ¿Ustedes sospecharían de otro trasfondo? Él... No creo, es muy joven, sin problemas prácticamente, como no. Problemas no va a tener, no creo que tenga problemas con nadie. ¿En qué trabajaba él? En un supermercado, en San Cayetano de Luque. ¿Hace cuánto tiempo ya le estaba trabajando ahí? Creo que es 6 meses, 7 meses por ahí. Un año, creo que un año por ahí. O sea, que siempre hacía él ese trayecto entonces. Antes en bicicleta y algunas veces caminando. Como no es muy lejos, pues venía también algunas veces caminando. Bueno, Rafael, ¿se podría tener imágenes, circuitos cerrados de la zona? Y había un video, pero prácticamente no se ve nada. Había un señor que le seguía, pero solamente eso, se cortó el video. No se ve nada. Para usted, entonces, el trasfondo que más se ajusta a este crimen sería la de un asalto. Y sí, claro. Como que seguramente le vio al guardia o alguien ahí, no le llegó a sacar nada. Porque él no tenía, por decir, enemigo, como es muy joven todavía. ¿Nunca les habló de ningún problema personal con otra persona? Nada. Habló varias veces de que así le seguían. Venía algunas se iba de noche de su trabajo y algunas de madrugada venía. O sea, otros problemas no creo. No, o sea, que ya les mencionó que él se sentía inseguro cuando salía a la calle. Algunas veces. ¿Qué él tenía consigo? ¿Su celular? Celular, así un poquito de dinero y mochila, así ropa de, como estaba lloviendo, traía su ropa de trabajo en la mochila. Y eso es todo. ¿Nada nos faltaba? No faltó nada, tenía todo. Eso es todo. Vamos a hablar con la hermana. ¿Podemos hablar contigo? ¿Estás en condiciones un poco de referirte sobre lo que le pasó a tu hermano? Sí, está bien. ¿Qué sospechan ustedes? Y yo no sé por qué nos dijeron que le querían asaltar. ¿Le querían asaltar? ¿Ustedes creen que ese haya sido el trasfondo? Y sí, porque él es muy bueno. Así habla luego con la gente. Él, ya yo acá, ahí te leí las afichas. O sea, que nunca anda picuaela algún problema de cosas. No, nunca. No más yo y la tarde ni va a ver la hoga, pero no sé yo y la no va a apoyar. Ahí con la pajagüena. Sí, la pajagüe. El hermano Pete y Miro recuagua. ¿Ven vos tocada que con la su abdomen, al costado de su abdomen tiene una puñalada pulsante de 3 centímetros por ahí, y en su brazo, acá en su brazo lo que tiene, por lo visto que se defendió y por eso justamente te preguntaba si por ahí los peritos llegaron a mencionar que esas heridas podrían ser de un intento de defensa. Y así dijeron por un intento de defensa y seguramente que se defendió y en eso el asaltante dijo que ya no íbamos a poder y se escapó, ¿verdad? Y se quedó él ahí. Todo muerto ya.
Nadie. Lo que son los más interesados en saber lo que pasó. Nosotros queremos saber qué fue. Había un video, pero no un señor que estaba detrás de él, pero no, nada no se ve. No, casi nada no se ve. ¿Tienen ese video consigo? No tenemos, no quisieron enviar lo de la policía y eso. Nos dijeron que probablemente en la comisaría tercera ya saben algo del sospechoso. Se podría tener información entonces ya sobre... podrían tener información. ¿Sería una persona o más de una la que le atacó, según se maneja? Una persona robusta, grande, se veía en el video. ¿Que estaba a pie también? Sí, que estaba a pie también. ¿Vos sos hermana de Nelson? Soy su hermana. Sí, soy la mayor. Mucha fuerza, sí. Gracias por tu testimonio. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Carolina Almirón. Gracias, Carolina. Las dos hermanas de Nelson Almirón. Muy triste realmente lo que pasó. Se entiende la circunstancia en la que se encuentran, pero es muy importante que hablen sobre la información que tienen, ya que se podría estar teniendo ya a estas alturas, Violeta, la posible identidad del autor de este crimen que se dio en horas de la madrugada. Es demasiado importante, Judith, hacer hincapié en eso, ¿verdad? Que esa información pueda ser brindada para que los investigadores den con esta persona. Y qué grave, escuchábamos allí a los familiares totalmente afectados por esta situación. Imagínate, Judith, 4 de la mañana decías que ocurrió esto, muy oscuro todavía todo, así que ojalá se haga justicia y se atrape a los responsables. Marce, ¿vos querés aportar algo? No, justamente decía eso, ¿no? Como la inseguridad y la que llega incluso a robar la vida de la gente, hoy en día está entre nosotros y realmente no tiene frenos, y esto requiere de una mayor política gubernamental para poder erradicarla. Gracias, Judith, muy amable. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Vamos a cambiar de información y vamos a esto urgente. Alto Paraná de vuelta en el ojo de la tormenta ante la ocupación alta de casos COVID en UTI. De hecho, ayer el único fallecido, Joel, era precisamente del departamento del Alto Paraná, una persona no vacunada, e ir sumando en todo lo que venimos hablando, un alto porcentaje de gente que no quiere inmunizarse. Está complicado ahí. Buen día. Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a Marcelo, a los televidentes. Una vez más tenemos que hablar de esta situación y una víctima más de esta enfermedad también. Vamos a tratar varios temas con el doctor Carlos Pallarolas. Casi el 72% de las camas ocupadas. Aparentemente estamos cada vez más cerca de esta tercera ola, doctor. Buen día. Muy buen día, Joel. Un placer saludarte a vos y a la teleaudiencia de CNN, un gusto. Bueno, sí, estamos cerca de una tercera ola. Tienen que cumplirse a ciertos requisitos y números para hablar de una tercera ola, pero lastimosamente para nosotros, en cierto sentido, estamos porque de 0 pacientes, 1 o 2 pacientes que teníamos, hoy tenemos 21 pacientes en internado en UTI, lo cual representa un 72% de la ocupación de camas. Y en el pabellón, en la sala también tenemos un 40% de ocupación, que ya habíamos llegado también a prácticamente 5%, o sea, 1 o 2 pacientes que teníamos por día hace 5 semanas atrás. Las consultas también han aumentado en demasía de 4, 3 consultas que llegamos a tener por día o 2 con cuadros súper leves. Hoy tenemos un promedio de 50 consultas por día. Entonces, para nosotros en cierto sentido estamos cerca de la tercera ola, o tal vez en la tercera, ¿verdad? ¿Hay voluntad de los médicos de asustar a la población, de decir no, los números hay que acrecentar porque eso es lo que circula, doctor? De ninguna manera. Quedamos en eso que íbamos a hablar directamente. ¿La situación es preocupante para ustedes? Totalmente, Joel. Lo que siempre lo hicimos, lo volvemos a hacer ahora, es alertar a la población para tomar los cuidados necesarios. De ninguna manera, hace años hemos explicado que no es meterle miedo ni darle temor a la gente, sino es darle conciencia y de cuidarse. Hoy tenemos una herramienta demasiado importante y muy útil, que es la vacunación, y que tenemos disponibilidad porque se está hablando de inclusive tirar algunas dosis porque pueden llegar a un vencimiento. Dios quiera que eso no ocurra,
porque hablábamos y llorábamos porque tengamos vacunas, hoy las tenemos y está disponibilizada para la gente, pero la gente habla de que pide más información, pero información tenemos por todos lados. Pero ¿cuál es la información que más se tiene en cuenta? No te vacunes porque te va a pasar esto, te va a pasar aquello, porque vas a tener fiebre, porque te va a doler el cuerpo. O sea, hay reacciones adversas, toda medicación tiene y no por eso tampoco no va a tener una vacuna, ¿verdad? Pero en comparación a lo que puede producir la enfermedad propiamente dicha, es enorme la diferencia. ¿Hay alguna medicina que los habitantes de Alto Paraná puedan recibir hoy, doctor, de repente para poder contrarrestar esta enfermedad? ¿Puede comprar de la farmacia? Por vía oral hay algunos antivirales, pero no tenemos una alta efectividad. El antiviral que tiene mayor efectividad, vamos a decir, es el Remdesivir, que es de uso hospitalario y que lo utilizamos en el hospital y tenemos disponible tanto en el hospital regional como por el ministerio como por el IPS. Ambas instituciones nos tienen proveído esos medicamentos, están en el stock, no es que vamos a pedir, tenemos stock suficiente para la cantidad de pacientes que en este momento tenemos. Y también está solicitado y el ministerio tiene forma de proveer y el IPS también. Entonces, ese es el antiviral más cercano. Pero lo más efectivo en este momento, el que estamos hablando de más prácticamente un 90% de efectividad, es la vacunación. Y es lo que anhelamos, que todo el mundo se vacune en este momento, que acudan a los vacunatorios de tal manera a poder llegar a esa inmunización de rebaño que es por encima del 75% de la población. Doctor, hay pacientes, las edades oscilan desde ¿cuántos años? Desde 16 años para arriba hasta 80, 90 años ya hemos tenido pacientes, o sea que es muy variable, no hay hoy en día una casuística que nos hable solamente de pacientes adultos mayores, no, la edad es muy variable, por ello es un poco también nuestra preocupación por el hecho de que ¿qué es lo que ocurre con los pacientes jóvenes? Son los pacientes que deambulan por todos lados, que tienen mayor contacto y que puede haber diseminado más la afección. Los abuelitos generalmente, los mayores de 70, son pacientes que ya tienen poca movilidad, que están en su entorno. Lastimosamente ellos reciben de la gente joven. Pero el joven que tenga un cuadro grave, previo a eso estuvo contagiando a más personas. Por eso es que hablamos de los cuidados y del por qué es la importancia de que la juventud se vacune hoy en día y por qué se está haciendo tanto énfasis en eso. Es porque ellos son el foco principal. Y un paciente vacunado con 2 dosis disminuye esa carga viral. Si él se contagia, probablemente le va a contagiar a otro, pero de una forma diferente, ya atenuada la enfermedad. No así un joven no vacunado que puede a lo mejor pasar el asintomático, pero él hace la replicación viral importante en su cuerpo y cuando le pasa a un adulto mayor ya es diferente la situación. Doctor, ¿cuántas personas no vacunadas están internadas, hospitalizadas hoy en día aquí en el Hospital Integrado? Y de esos pacientes, la mayoría de esos 21 pacientes, tengo entendido que 6 son pacientes vacunados y 15 son no vacunados. Y al igual que en la sala tenemos creo que solamente 2 pacientes vacunados y los demás, los 8 restantes son no vacunados también. O sea, la mayor cantidad son no vacunados. Gracias, doctor, por estos datos. Por favor, Joel, a las órdenes. Y insistir y aprovechar este medio y esta ocasión, como siempre, el espacio que ustedes nos dan para avisarle a la gente que en el hospital del IPS desde ayer tiene un vacunatorio de 15 a 21 horas. Está en la explanada, está bien a mano de la gente, está en la entrada mismo del hospital, donde es nuestro vacunatorio regular. A partir de las 15 se convierte en vacunatorio COVID para las personas que salen de su trabajo. Quedamos bien a mano del centro, estamos en el kilómetro 3,5 de la ruta internacional, entonces les invitamos a que acudan. Tienen todas las dosis de vacunas, las segundas dosis, las primeras, todo para embarazadas. Anoche estuvimos hasta las 21 horas, nuestros compañeros estaban vacunando y le imploramos a la gente que pase en este espacio que le brindamos. Ahí está. Gracias, doctor Carlos Pallarolas, por estos detalles. Y esta es la situación real hoy en día, y también el estacionamiento del IPS describe la situación cuando uno ingresa hasta este hospital integrado, compañeros.
Cuando la situación estaba bien, también se veía ese reflejo en el estacionamiento. Hoy en día ya estás ingresando aquí y ya nuevamente esa preocupación, ese rostro de familiares que están allí esperando una respuesta, por cierto, también por parte de los médicos. Complicado realmente el panorama, Joel, compañeros televidentes, atendiendo la proximidad de las fiestas de fin de año, en donde ante el rebrote de los casos, el no apegarse a las medidas sanitarias vigentes puede realmente complicar muchísimo más la situación. Así es que hay vacunas, están los vacunatorios, hay gente lista para atenderte, ya solamente depende de vos, de tu convencimiento, de tu responsabilidad para llegar hasta cada punto. Así es, gracias Joel, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a lanzar la consigna a nuestra cuenta oficial de Twitter y hoy tiene que ver con un tema sumamente interesante y preocupante. Muchas veces para buscar una mejor calidad de vida la gente se ve obligada ante la falta de trabajo acá buscar mejor pasar en el exterior, pero ojo con los avivados. Así es, porque hoy, poniendo en contexto nomás también, estábamos hablando de la operativo Taranis, ¿verdad? Sí. Taranis, que logró la detención de 3 personas que lo que buscaba era llevar a las paraguayas hasta Francia para someterlas a explotación sexual y otros delitos conexos a todo este esquema muy, muy oscuro. Entonces, por eso lo que queremos preguntarte a vos, televidente, que nos estás viendo, que tal vez tenés algún familiar en el interior que pueda ser víctima de esto, ¿sabés realmente identificar cómo una propuesta de trabajo que no es fiable o que parece sospechosa? Porque muchas veces caemos por la necesidad. Exactamente, utilizando una frase de la querida Amalia Cutillo, ella siempre dice, algo me hace ruido cuando no te cierra una idea, cuando de por ahí la oferta va muy increíble incluso, ¿no? Entonces uno tiene que estar alerta a esos signos, a esos ítems. Jean-Pei, la pregunta ya está en las redes, ¿no? Asimismo, estamos en las redes sociales @C9N Paraguay, Instagram, Facebook, Twitter. En Twitter lanzamos la consigna del día, trata de personas, y la consulta es la siguiente. ¿Sabes identificar si una oferta laboral en el exterior es fiable? Muy sencilla la respuesta, un sí, un no. Hasta el momento, un 27,3% nos dice que sí sabe identificar, mientras que un 72,7% no sabe identificar. Y hablamos de varios factores, como por ejemplo cuando te ofrecen un pasaje gratuito al exterior, cuando hablamos de una suma bastante elevada, por ejemplo. Hay muchas formas de identificar cuando de repente es una oferta a la que, como decís Marcelo, me hace ruido, me está llamando la atención. Entonces, ¿cómo poder corroborar si eso es realmente lo que va a suceder o no? Es bastante complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta el momento, repetimos, la mayoría de las personas no sabe identificar, porque estamos hablando de un 75% que dice que no identifica cuando una oferta laboral en el exterior es o no es fiable. Vos sabés que hubo un comentario en Twitter, estaba mirando y desapareció, no sé si borró el televidente, pero decía nomás, hay que investigar a fondo todos los detalles de la oferta laboral, decía. Totalmente, claro. Pero te digo nomás que borró, ¿verdad? Y después hay otro que ya habla de que no tienen electricidad en San Antonio, barrio San Blas, así eso que atención con eso. Vamos a hacer también ese reclamo, evidentemente. Sí. No, y es muy interesante esto, porque ¿a quién no le ha pasado que tuvo que separarse de su familia buscando, como decía, un mejor pasar económico? Pero hay muchas veces que te ofrecen algo que hasta puede sonar increíble, entonces es mejor para un ratito la pelota, para un ratito esa oferta, de empezar a averiguar, porque sin querer, como pero me decía ¿cómo, aquí, Marcelo, cómo uno puede averiguar, cómo puede saber si es que esa oferta es real? Yo creo que uno, por ejemplo, y hablando de la experiencia propia, creo que uno si tiene algún conocido en España, algún familiar, porque cada uno pues tiene por ahí a niña fulana que viajó, don fulano que viajó, entonces le decís, che, me están ofreciendo tal cosa, hoy en día están pagando este promedio allá, ese tipo de averiguaciones, ¿verdad? Que vos podrías hacer con gente que está viviendo allá, para no caer en esto. Me decía Violeta, como mínimo la gente que cae en la red de trata de personas, como mínimo, primeramente es utilizada como mula. Sí. Hasta incluso lleva droga. Exactamente. Hay un montón, por eso decimos delitos y crímenes conexos, porque es como un paquete completo, muy turbio, muy oscuro, lastimosamente. Y estos documentales que hablan de cómo viven las mujeres que son víctimas de trata no son exagerados, o sea, esto es así. Son sometidas desde el momento en que viajan prácticamente en lugares totalmente inhabitables, en condiciones inhabitables, para que bajo toda orden que se les dé, ellas cumplan, porque también está en riesgo sus vidas. O sea, sí, las tienen amenazadas. Muy, muy fea, muy desagradable realmente.
Y como decíamos también acá, ¿verdad? Y de hecho escuchábamos a la fiscal del caso de este operativo, no es que las chicas siempre saben que, por ejemplo, hay algunas que sí se les ofrece ser modelos o ser prostitutas tal vez en el extranjero, ¿verdad? Sí. Entonces tal vez van bajo una figura que les parece seductora, pero ojo, no se van con no saben qué condiciones les esperan allá. Y después hay otro grupo de personas que tal vez quiere ser niñera, cuidadora de adultos, incluso quiere, no sé, estudiar en el extranjero. Y se salen con esta, o se topan con esta realidad. Realmente bastante sensible el tema y no solamente hay que tener cuidado antes de que se dé esto, sería lo ideal, pero ojo a quienes quedamos de este lado de la frontera, cuando viaja un familiar, no nos atiende el teléfono, no se conecta a internet, no sabemos nada, ya es momento también un poco de parar la oreja y decir, che, ¿qué está pasando con fulana, fulano? Hace tiempo que no se reporta con nosotros. Entonces, allí también se podría dar un caso ya materializado de trata de personas. Así es, @C9N Paraguay, ¿verdad, Liz? @C9N Paraguay, Instagram, Facebook, Twitter, www.c9n.com.py para que nos vean en vivo y en directo y también para ver cada una de las noticias que vamos desarrollando aquí en la parte de actualidad. Nosotros hacemos una brevísima pausa, mientras tanto, por favor, vota y comentanos también aquí. Ya volvemos. ¿Escuchaste sobre los planes gigantes de Claro? Tienen muchos más gigas. Plan con 50 gigas por solo 150.000 guaraníes por mes. ¿Querés muchos más gigas? Ingresa ahora a claro.com.py y cambiate a Claro. Boom, te revienta el vidrio, te hiere y después te roba. ¿Cómo te sentís? Total inseguridad. O sea, por lo general cerrar el vidrio precisamente para evitar esta situación. Exactamente, y pocos segundos pueden marcar la diferencia en lo que decía Violeta entre tu seguridad y el hecho de que seas víctima de la estadística. Vamos a hablar de esto. Un procedimiento en agentes de la Comisaría 10ª Metropolitana detuvieron a un limpiavidrios. El día pasado hablábamos del tema, no de la peligrosidad de algunos. Esta persona, el limpiavidrios, con un objeto contundente en la mano, rompió el vidrio de la ventana de una camioneta cuando la conductora estaba esperando la luz verde del semáforo. El delincuente se llevó su cartera que tenía dinero en efectivo, tarjeta de crédito y otros documentos. Aparentemente el adicto sería un adicto, o sea, el sujeto sería un adicto a las drogas. ¿Cuándo ocurrió? Ayer a las 5:30 de la tarde sobre Madame Lynch y calle Río Paraguay del barrio Untaún de la ciudad de Asunción. Terrible, reitero, ahí está el elemento contundente. Parecería ser, a ver, la base de un amortiguador, ¿verdad? De vehículo, algo por el estilo. De la Andy, sí, Andy. Ah, sí, el conductor de cable. Sí, que suele ir por la columna. Y ese me parece que tiene... Ay, se me fue el elemento, en el material. Bueno, no recuerdo ahora el nombre, ya me va a venir enseguida. Con ese le rompió en el vidrio y este es el reporte. A través del sistema 911 sobre la rotura de un vidrio en la intersección de Manlín y Río Paraguay, en donde aparentemente una persona que estaba esperando para cruzar la luz semafórica en ese horario, es hora pico, hay muchos vehículos. Una persona simulando ser limpiavidrios se acerca hacia el costado derecho y le rompe el vidrio con el objeto que ustedes están viendo, ¿verdad? Al costado, lado derecho, el lado del acompañante, ¿verdad? La señora, en este caso, tenía su cartera, su billetera en el asiento del acompañante y es sustraído por esta persona, ¿verdad? El día de la fecha, en hora de la siesta, hicimos un operativo. En esa zona había varias casas en estado de abandono y en una de ellas encontramos a 5 o 6 personas, ¿verdad? Presumiblemente adictos en situación de calle que estaban en el lugar, ¿verdad? Le trasladamos para su mejor verificación hasta la comisaría, en donde una de ellas es sindicado, es identificado por la víctima como el autor o el supuesto autor del hecho, ¿verdad? A inmediaciones
En la vivienda abandonada también encontramos el objeto contundente con la cual esta persona habría rompido el vidrio del vehículo, ¿verdad? Esta persona ya está a disposición del Ministerio Público. Tiene antecedentes por exposición al tránsito terrestre. ¿Qué es lo que hurtó del vehículo, comisario? Dinero en efectivo y documentos varios de la víctima. ¿De cuánto se habla de dinero, por lo menos la denuncia? Aproximadamente 1.500.000 refiere la denuncia. 1,5 millones, sí. Él no se acuerda, dice que no me acuerdo de nada, dice él. Esta gente generalmente a la tardecita ya empieza a consumir su sustancia y está toda la noche, por llamarlo de una forma, con ese estado, así bajo los efectos. Hay una disposición ahora de la Dirección de Policía de Asunción, ¿verdad?, para que esta gente ya sea permanentemente controlada, chequeada y también sea apartada de ese lugar, ¿verdad?, porque son gente violenta, como en este caso que actuaron contra esta señorita, ¿verdad? Bien, vamos a esta información de último momento que tiene como protagonista de la noticia al famoso abogado Leopardo, entre comillas. Estamos hablando de Valentín Domínguez y vamos a dar lectura a la parte resolutiva de esta orden. Dice punto 1, admitir el recurso de apelación general interpuesto por la persecución penal contra el auto interlocutorio número 1247 del 5 de noviembre del presente año, dictado por el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios. Punto 2. Revocar el auto interlocutorio recurrido por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución. Por último, anotar, registrar y notificar y remitir a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. De esta forma, entonces, ante una de las causas que tiene abierta en su contra, Valentín Domínguez, alias abogado Leopardo, va a volver a la cárcel. Este 3 y 4 de diciembre son días claves para seguir hablando de inclusión y por sobre todo para no ser indiferentes a la situación de miles de niños y niñas que están con rehabilitación en Teletón. Y hoy te queremos hablar un poco de los tratamientos porque se potencia desde hace muchos años el modelo basado en rutinas que tiene como principal objetivo promover aprendizajes de los niños o adolescentes que tienen discapacidad. Federico nació prematuro y quedó con discapacidad física. Con sus sesiones de fisioterapia y tratamientos integrales, sus avances son extraordinarios, tanto que pronto ya podrá ir a la escuela. Y todo lo que él conlleva es rehabilitaciones, ¿verdad? Fisioterapias, estimulaciones, y realmente para lo que era el pronóstico de mi hijo, hoy puedes ver lo que él es por medio de sus fisioterapias, el acompañamiento que nos hacen acá, nos enseñan cómo trabajar con él, ¿verdad? Y nos enseñaron que el trabajo con él no es los 45 minutos que hacen, sino es el día a día. Sí. Y ellos nos enseñan cómo trabajar ese día a día y en la casa cómo hacer. A veces de repente quizás no tenés los juegos de acá, pero podés hacerlos con cosas recicladas, ¿verdad? Entonces él tiene sus juguetes reciclados, tiene su esto para que él trabaje motriz fina, motriz gruesa. El tema de, llegamos a conseguir, él tiene su extensor, su parador, que es también trabajar. Una modalidad muy valorada por las familias de Teletón es el modelo basado en rutinas. El objetivo fundamental de este programa es fortalecer a los usuarios de Teletón en la vida cotidiana. En primer lugar, capacitar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para que sepan cómo promover su adecuado desarrollo en la casa, en la escuela, en el barrio, en todas las actividades de la vida diaria. Entonces los terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajamos muy de cerca con las familias, con el papá, la mamá, los abuelos, los hermanos, para que sepan cómo estimular a los niños, niñas y adolescentes en las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando están jugando, cuando están comiendo, en los momentos de baño, de recreación. La idea es que sepan aprovechar todas las actividades de la vida diaria para seguir con los procesos terapéuticos.
ya que volvemos a la presencialidad, es un alivio para las familias. Ellos están súper felices de volver. Ellos, esto es lo que más esperaban, de que volvamos a las salas, ¿verdad? De que volvamos a ver a sus chicos. Y por eso es súper importante, ¿verdad? De que ellos vuelvan y tengan sus terapias, porque es el lugar donde ellos reciben de manera gratuita, ¿verdad? Porque como sabemos en nuestro sistema de salud eso casi no hay, ¿verdad? Y es así un servicio tan completo como tenemos acá, de muchos servicios, entonces eso a ellos les viene demasiado bien. Y vemos ya avances con esta presencialidad, ya vemos avances de nuestros chicos, buena respuesta. Algunos ejes del modelo comprende conocer de cerca el ambiente familiar del niño, niña y adolescente con discapacidad, considerando su entorno y funcionamiento familiar. Hola Blanca, bienvenida. Calzados, y por eso estos allanamientos que se están realizando, fiscal Edgar Sánchez. Sí, esta denuncia refiere específicamente a calzados y obviamente la lucha contra el contrabando siempre implica proteger la producción nacional, ya sea de productos naturales o industrializados, como en el caso de los calzados, ¿verdad? Porque obviamente el contrabando es un delito que perjudica enormemente la economía nacional en todas sus áreas y factores. Y en este caso acá fue negativo. Acá no hemos encontrado ningún producto de contrabando en ese sentido. Gracias, fiscal Edgar Sánchez. Comisario Oscar Vázquez, ya con esto son 3 allanamientos que están haciendo en un trabajo en conjunto interagencial. Acá la información era que esta transportadora traía los calzados. Sí, así mismo. En este momento estamos analizando las documentaciones en forma interinstitucional bajo la dirección del fiscal Edgar Sánchez, el fiscal encargado de la investigación acá en Asunción. También se está verificando en Ciudad del Este, como así también en Encarnación, esta misma transportadora. Lo que se está analizando es de informaciones que en esta transportadora se está transportando mercadería ingresada en forma de contrabando, en forma ilegal, específicamente calzados y textiles. En este caso, ¿ellos hacían de transportadora o ellos mismos supuestamente formaban parte del esquema de compra de productos ingresados ilegalmente? Y justamente eso es lo que se está verificando. Ellos, o sea, esta es una empresa transportadora que se encarga de transportar encomiendas prácticamente en todo el país. Y se está analizando las documentaciones con la SED, Industria y Comercio y el Ministerio Público. Gracias, comisario Oscar Vázquez. Bueno, acá está terminando el operativo. Vamos a seguir a la comitiva fiscal policial hasta otros objetivos. Lo cierto y concreto, compañeros, que aquí por lo menos en esta transportadora que queda en la zona de la terminal, transportadora Iguazú, no ha tenido resultados positivos. La información que supuestamente que aquí se traían calzados ingresados de forma ilegal y que atentan contra la producción nacional. Se retira el personal del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros y ya también el fiscal Edgar Sánchez. Vamos a seguir a la comitiva, compañeros. Perfecto, sí, adelante, Blanca. Estamos muy atentos a tu trabajo y a la par compartimos también las imágenes que nos llegan desde otro de los puntos. Exactamente, Departamento de Itapúa, un poco más temprano con Joel López. Gracias, Blanca, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, Lucas Toledo tenía la información desde el sur del país. Bueno, está la consigna al aire, de eso vamos a hablar ya dentro de un ratito. Quiero nomás quedarme con este mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lanzamos pues la pregunta de si uno tiene o no alguna pista que le pueda llamar la atención con respecto a posible trata de personas. Tengo una amiga que está por viajar, dice la persona del 260. Vino una amiga suya, entre comillas, y le ofreció ir de vacaciones todo pago. Esta chica no se está percatando de que puede ser víctima de trata. Ella se quedó deslumbrada, evidentemente, por la cantidad de plata que le llegó de la nada. Estuvo hospedada en un hotel céntrico, o en realidad en el nuevo centro, acá sobre Aviadores del Chaco, como invitada. Se paseó en remis durante todo un día y le dijeron que iba a tener tratamiento de belleza. Previamente le hablaron de 10 millones de guaraníes al mes como paga por ir a trabajar a España. O sea, son varias cosas que a vos te tienen que llamar la atención. Claro, claro, claro. ¿Quién te gana 10 millones de la noche a la mañana al cambio en España, verdad?
Y es bastante llamativo. Ahora, ¿qué dice la gente en Twitter, Liz? @C9N Paraguay, les volvemos a repetir, así estamos en todas las redes sociales, pero es en Twitter, en donde lanzamos la consigna del día, trata de personas. La pregunta es la siguiente, ¿sabés identificar si una oferta laboral en el exterior es fiable, sí o no? Hasta el momento, y llama mucho la atención, como la mayoría de las personas no sabe identificar, y justamente hoy vamos a tratar de responder esas dudas. Un 70,5% nos dice que no, mientras que un 29,5% nos dice que sí sabe identificar. Vamos a comentar un poquitito acerca de las personas que nos van escribiendo. Por ejemplo, Lilian dice, es difícil de saber porque todo viene de una persona conocida y generalmente son personas del interior. Al cambio, el euro es mucha plata para acá, en comparación al sueldo mínimo. Conocí una persona que fue engañada en España y al llegar le sacan los documentos. Y recibe fotos de su familia para la extorsión, le prohíben que lo denuncien con eso y las personas viven un calvario, imagínate. Realmente muchas gracias por compartir también esta historia. Elizabeth hace rato hacía una denuncia y ya le respondió la ANDE, así que vamos a estar... Ustedes pueden hacer también sus denuncias en nuestras redes sociales. Exactamente. Pero me quedo con esta historia, Marcelo, Violeta, porque muy interesante. Primero, le sacan los documentos. Le sacan los documentos, tienen fotos de su familia, le extorsionan, viven un calvario, le amenazan a las personas. Entonces, una situación bastante complicada. ¿Y cómo salir después de esto? Es realmente la pregunta que queda flotando. Hay una persona del 245 que dice lo siguiente. Hola, buen día. Hoy en día es una gran mentira eso de trata de personas que se van engañadas y demás. Eso se daba antes. Hoy por vergüenza nomás la gente dice que fue engañada cuando sabe perfectamente para qué se van. Así es que no tratemos de defender a los indefendibles, dice esta persona. Es su opinión que tiene, ¿verdad? Su opinión. Pero evidentemente cuando vos sabes para qué te vas, todo bien, todo tranqui. Pero cuando te dicen... Cuando te engañan. Claro, te va para hacer A y te va a hacer finalmente Z y vos no sabías eso, se complica demasiado. Y otra vez lo que puntualiza Libra, que te quitan tus documentos. O sea, realmente es muy difícil opinar sin haber estado en los zapatos de esas personas. Y otra vez, como estábamos hablando, porque había escuchado a la fiscal hablando del tema, decía ella que muchas veces las chicas que van lastimosamente para... o que las llevan para explotación sexual no quieren volver. ¿Por qué? Por el estigma que pesa sobre ellas después. Porque después el barrio, la ciudad, muchas veces muy en el interior, se pasa nomás diciendo, no, se va a lo para prostituirse. Y ahora Guau viene. Y no sabemos que muchas veces realmente se le prometió, por ejemplo, a una chica que es enfermera, ir a cuidar a adultos mayores y se va para otra historia al final. Exactamente. O sea, nunca uno sabe realmente lo que hay y lo que pasa adentro. Es muy difícil. Hola, cuando realmente hay datos que son increíbles, no hay confianza y la propuesta no es realmente muy fiable. Dice, buenas, creo que es importante averiguar con qué gente paraguaya que ya reside en ese país. Aquí no diferencian trata de personas, esclavitud sexual, a escorts prepagas como trabajo legal, dice. Hay mucha ignorancia y también el tabú es una traba con la cual nos encontramos. Y dicen, no solamente se da la trata de personas en el exterior, gente que viene del interior a Asunción también muchas veces es víctima de este terrible esquema, dice la persona del 193. Bueno, muy fuerte realmente todo lo que estamos comentando, pero es una triste realidad. Así que vos que estás en tu casa, tenés tu celular a mano, podés participar también en esta encuesta, responder sí o no, si es que sabes identificar si una oferta laboral en el exterior es fiable. Tu respuesta nos ayuda muchísimo, porque también con base a esto nosotros vamos a tratar de responder y de poder identificar cuando una oferta laboral en el exterior es o no es fiable. @C9N Paraguay, Instagram, Facebook y Twitter. Información de carácter urgente, otro hecho de inseguridad. Preste mucha atención, señora, señor, a lo que ocurrió esta mañana tempranito en el barrio San Pablo de Asunción. Nosotros vamos a repetir este video desde el inicio porque se ve cuando un joven ingresa a una vivienda con fines de robo. Ahí van a ver ustedes, en instantes va a aparecer un muchacho de aquel lado y ingresa a la casa. Y en esta secuencia ya tenemos cómo reducen a golpes
a esta persona. Habían 3 muchachos, una señora y una jovencita también, y evidentemente los hombres se encargaron de reducir, reitero, a golpes a este joven que finalmente fue detenido luego en la comisaría 16, creo, del barrio San Pablo, según la denuncia que nos ha llegado. Ya un equipo nuestro está en camino al lugar para ampliar detalles, pero reitero, era temprano, lluvia de por medio, en la calle vacía, la vivienda cerrada, pero llamativamente el portón que aparentemente no estaba candadeado. Entonces el muchacho ingresa con total tranquilidad por ese mismo portón que la señora está abriendo, y cuando va allí ya lo reducen a golpes. El video, el circuito cuenta con audio y lo compartimos. Pues no hay policía, pero decía la señora también en medio del grito de socorro del joven delincuente que fue detenido finalmente por los habitantes de la casa. Vean ustedes, de esta forma él es reducido a golpes. La señora ya estaba llamando a efectivos policiales, quienes finalmente llegaron hasta el sitio y pudieron detener a esta persona, a este muchacho bastante joven que se resistió, pero finalmente fue detenido, reitero, por quienes estaban dentro de la casa. Esto ocurrió en el barrio San Pablo. Pedro Juan Caballero. En este caso hablamos de que un bebé, una menor de 1 año, cayó a un balde mientras su madre lavaba ropas y se ahogó. Bomberos voluntarios acudieron para socorrerla, pero lastimosamente nada se pudo hacer. Porque si era una bella ayuda a la machuca. Lo recuperaba y más entera. Apa siya na pilya? Ba siya ikaw? Apa ko venían can empecé a puta o a papá. Amba lo ikaw ko señora. Hay que jugar, no, correr, ni tiempo de correr, aguantar molendo yo. ¿En vos año leco? 1 año 8 meses. 1 año 8 meses. Ahora hay tiempo leco. La una 58 pero. A pero el uso peco a ver allá. Vengo a ver el saber de mi amor, no sé. Allá anda por ahí hay más casa. Por ahí hay más casa. Y subí con ingeniero no. Con ingeniero. Ang cualquier ya poner mi amiga todo de y la gente va un cosa mi va a hacer. Va a comunidad guay no me. Espíritu beba. Llegó sin signos. Cuando ella me llamó luego, la forma que ella me decía, aparentemente ya había fallecido en el momento que ella llamó, ¿verdad? Pero acudimos y ahora le vamos a acompañar a ellos para ver, conseguir el cajón, todas esas cosas para que pueda trasladarse otra vez a su comunidad. Eso nos llama un poco también el cuidado de los padres y las personas adultas, ¿verdad? Porque criatura no es fácil y esto es por un descuido que sucedió lamentablemente, ¿no? Bien, vamos a abordar a profundidad y con un conocimiento ya de las leyes también con respecto a este tema que habíamos lanzado en las redes sociales y que habla de la detección de un posible caso de trata de personas. Así es, tenemos una encuesta que está en redes que ya en instantes vamos a repasar otra vez con Liz, y por otra parte habilitamos el sistema de WhatsApp 0985-625-000, porque como bien decías, en instantes vamos a abordarlo también desde el ámbito legal. Exactamente, porque tenemos ya también la votación de la gente. Dice en el WhatsApp, por ejemplo, la persona del 284, estas personas sí saben para qué se van, tal vez fueron engañadas
con tema de valores. Les prometieron 1 millón de guaraníes por persona y al llegar ahí resulta que fueron solamente 1 millón de euros, no 1.000 euros, y fueron solamente 100 euros. Después dice, bueno, este seguro de COVID en la terminal, otro dice, la prostitución existe porque hay consumidores y lastimosamente muchas paraguayas hoy en día están pasando lo peor en suelo extranjero, dice la persona del 657. Así es. ¿El porcentaje, Liz, cómo va? Bueno, les comentamos nuevamente, @C9N Paraguay, si es que quieren participar. Trata de personas, saben identificar si una oferta laboral en el exterior es o no es fiable, sí o no, nada más ustedes pueden votar. Hasta el momento, un 61,6% nos dice que no sabe identificar, mientras que un 38,4% nos dice que sí. También tenemos las respuestas por aquí. Muchas gracias a todas las personas que comparten también con nosotros. Parece un episodio o una serie de algún programa de televisión, pero esto sí pasa y en el mayor de los casos, los más afectados son personas del interior. Con esto digo que los estafadores están preparados para elegir a sus víctimas. Parece algo de nunca acabar, nos dice Omar González. Muchísimas gracias. Y Abel, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Atento nomás siempre. Es una recomendación de Abel en las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que están participando. Marcelo, Violeta, un porcentaje altísimo. No sabe identificar cuándo es o no es fiable. 61,6%. Así es, y sobre todo no hay que entrar tampoco en el campo de juzgar, ¿verdad? Nosotros no sabemos por lo que pasa a la otra persona, no sabemos qué promesa se les hizo, y ese detalle nomás que decía Liz, e insisto con eso, muchas veces les quitan los documentos. Entonces, independientemente a que de por ahí sospechen a última hora, ya están sin documentos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ya, ¿qué se puede hacer? Exactamente, y la prevención creo que es vital en este tipo de casos. Está vía Zoom la doctora Karina Sánchez, agente fiscal de la Unidad de Antitrata de Personas. Doctora, qué gusto conversar contigo. Te saluda aquí Violeta González, Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantada, y la verdad que muy interesante la encuesta que están planteando, porque realmente se tiene que hablar de este tema y obviamente también, como mencionaban, aquí no se le debe juzgar a las personas que caen en este tipo de situaciones. Acá el juzgado debe ser la persona que se aprovecha de tantas ciudadanas y ciudadanos paraguayos y las explotan para obtener beneficios económicos. Eso es lo que se debe de juzgar. Y obviamente estar alerta, o sea, no lanzarse a la primera invitación que se recibe, y un punto que se debe de tener en cuenta también es que generalmente estas invitaciones o estas ofertas laborales se dan en el entorno cercano. La mayoría de los casos, las ofertas laborales que vienen del extranjero se reciben de familiares, de amigos, de conocidos, que pintan un mundo totalmente hermoso y ofrecen esa oferta laboral tentadora, y obviamente la situación de vulnerabilidad de tantas personas y especialmente de mujeres hace que se acepten estas ofertas en la confianza de que las ofertas recibidas van a ser cumplidas, ¿verdad? Pero al llegar en el lugar, muchas veces ni siquiera se le quita el documento, solo llegan en un lugar, obviamente llegarán a un lugar desconocido en donde no sabes ni cómo se maneja, no le conoces a las autoridades, ya es un punto en contra de la persona. Al llegar le mencionan que tienen una deuda de 3.000 a 4.000 euros y si no pagan van a ser o castigados o violentados familiares. No es tan así como de repente se quiere pintar de que las mujeres saben a qué se van. Sí, eso es muy importante, fiscal, realmente hacer hincapié en eso, porque incluso después se habla lastimosamente de un estigma también cuando esas personas tienen que eventualmente volver o ser rescatadas. ¿Cómo podemos decirle a la gente, de alguna manera práctica, cómo identificar ciertas cuestiones que nos tienen que llamar la atención? Porque si bien decimos, si la oferta es muy grande, hasta el santo desconfía, no son propuestas prácticas para poder identificar. ¿Qué consejo le podemos dar a los televidentes? Recordemos siempre que si no tenemos una oferta laboral específica en relación al trabajo que se va a realizar en el país extranjero, obviamente el trabajo va a ser ilegal. Ya es una situación de vulnerabilidad que se suma a las otras cuestiones. Eso es lo principal. Cuando alguien ofrece algún trabajo, hay que preguntar si hay un contrato de trabajo, una oferta formal laboral, para empezar. Por otro lado,
el tema de cuando te están enseñando en una agencia o las personas que te están ofreciendo trabajo te enseñan a cruzar migraciones, ya te tiene que hacer para pasar migraciones porque ya te tiene que llamar la atención. Bien sabemos que cuando vamos a comprar un pasaje o para ir al exterior, las personas que están en una agencia no nos dicen cómo pasar de manera ilegal al otro lado, ¿verdad? Nos venden el boleto y nos dicen cuáles son las condiciones para entrar y hasta allí. Pero cuando te están adiestrando de qué decir en migraciones, de qué hacer cuando se te acerca un policía, obviamente es porque algo no está bien y eso tiene que ser una llamada de atención. Doctora, uno de los comentarios en el Twitter decía de que incluso hablan de una experiencia de robo de documentos, como veníamos marcando un poco. Nosotros como eventuales familiares, aquí desde Paraguay, cuando perdemos contacto con nuestro ser querido que viajó a España, en este caso mujeres generalmente, ¿qué podemos hacer cuando no se conecta más a una videollamada, cuando ya no responde las llamadas, cuando, entre comillas, desaparece de nosotros? ¿Ya también tenemos que pensar en que podría ser víctima de este esquema de trata? Por supuesto, para eso siempre es interesante tener todos los datos del lugar donde se va, de las personas con quienes están, y en todo caso se puede recurrir a la Cancillería, que tiene una dirección específica de asuntos de connacionales en el extranjero. En el caso de que ya se esté sospechando de que podría ser una situación de trata o algún hecho punible, pueden recurrir al Ministerio Público. Incluso nosotros tenemos un link en la página del Ministerio Público donde se pueden hacer denuncias, también un correo en donde acá directamente recibo yo en la delegatura, y obviamente ya empezamos a trabajar con las autoridades extranjeras a los efectos de localizar primeramente a las personas, y si es que está en una situación de explotación, se hace todo el operativo para rescatarle a esa persona, ¿verdad? Pero hay que... el familiar debe saber dónde se va y con quién está, tener todos los datos para poder informar a las autoridades en el caso de que sospeche de alguna situación de algún crimen o un hecho punible o cualquier situación que pudiera surgir, para brindar esos datos a las autoridades, y también a nosotros nos facilita eso para contactar con las autoridades extranjeras para que se pueda ser localizada con la mayor rapidez. Vos sabés que, doctora, estoy ingresando acá a la página del Ministerio Público y en instante vamos a ponerlo en el video wall, porque abajo mismo donde aparece el número de teléfono para denuncias e informes, dice acceso directo, denuncie la trata de personas, dice uno de los links. Entonces, es muy interesante, es muy fácil, es muy ágil para poder ingresar. Acá uno llena un formulario y demás, ya lo vamos a poner, reitero, enseguida allí, pero reitero, Violeta, doctora, todo está a mano ante un caso de sospecha. Totalmente, y luego tenemos los números, el 911, el 137, y cuando es menor de edad, el 137, o sea, todos esos números están a disposición, y obviamente todas las denuncias que llegan en estas instancias, o en la policía, o en cualquier unidad ordinaria, son dirigidas a la unidad de trata cuando se observa alguna posible situación de trata o explotación. Entonces, con los contactos que tenemos con autoridades de varios países, hace mucho más fácil el poder localizar con la mayor rapidez posible a las personas, y si se encuentran en una situación de explotación, obviamente se les rescata y se les protege en el país. Eso también es importante, que las personas traten de informarse sobre el país donde se van, sobre las autoridades que están ahí, sobre las características de las autoridades, porque muchas veces lo que vemos es que las víctimas tienen temor de las autoridades de los países donde están. Entonces también eso es como una forma de coaccionarle a que siga haciendo el trabajo o siga ejerciendo la prostitución en muchos casos, debido al temor que le genera la presencia de autoridades en la zona, y obviamente los tratantes aprovechan esa situación y hacen como que ellos le conocen a las autoridades y que si ellas quieren escaparse o salir del lugar, que van a ir presas.
Sí. Ahora, fiscal, escuchaba yo un dato esta mañana y me gustaría corroborar si es realmente así. Obviamente que existe todo un trabajo una vez que se da un operativo como el que estábamos mencionando recién. Hay un trabajo de seguro, repatriación y demás para las personas que fueron víctimas de esta situación, pero en muchas ocasiones no quieren venir por el estigma que queda sobre ellas. Sí, y esto generalmente se da en Europa, ¿verdad? La cantidad de operativos que tuvimos con España y ahora con esta experiencia que tuvimos con autoridades francesas, las víctimas siempre optan por quedarse en el país y acogerse a los beneficios que obviamente reciben de parte de las autoridades en esos países, teniendo en cuenta que la mayoría de los países ratificamos el protocolo de Palermo y esta ratificación nos obliga a cumplir ciertas condiciones, no solo en la persecución penal, sino también en la atención de las víctimas. Y hay una atención especial a las víctimas de trata de personas extranjeras. Y como Estado, nosotros también, si tuviéramos víctimas extranjeras aquí, también tenemos la obligación de brindarle toda la atención. Y en el caso de que decida quedarse en el país, tratar de ayudarle para que pueda encontrar un trabajo formal y pueda sostenerse de manera legal en el país. Doctora, también, por último, al menos de mi parte, también hay casos de extorsión con respecto al tema. Había una denuncia que llegaba acá, por ejemplo, al WhatsApp y decía de que muchas veces te toman fotos íntimas a las mujeres que van allá. Esas fotografías llegan a la familia aquí en Paraguay y empieza ese pedido de plata para que la fotografía no se viralice. Es decir, es una de las ramificaciones también del caso de trata. Bueno, este tipo de situaciones se utiliza más bien para obligar a la persona a que siga ejerciendo la prostitución o el trabajo en situaciones de explotación. Eso es realmente lo que generalmente nosotros vemos en las causas, de que le sacan fotos íntimas o le sacan fotos teniendo relaciones sexuales o algún video. Entonces, si quisiera escaparse, se les muestra ese video y les dicen de que si es que ella no sigue con el trabajo, que va a ser expuesta en todas las redes en su país. Entonces también eso es una forma de coaccionarle a la persona a que siga ejerciendo la prostitución, y otras cuestiones mucho más violentas, como por ejemplo amenazas de muerte en contra de los familiares, los hijos que se encuentran en el país. Son muchas circunstancias y en algunos casos realmente violentos, situaciones violentas que se ejercen contra la víctima para que siga estando en esa situación de explotación. Y también otra cuestión muy importante, que muchas veces es muy difícil recuperarle a estas víctimas, porque en ese proceso de explotación ellas son obligadas a utilizar drogas, entonces también se vuelven dependientes a esas sustancias y prácticamente es imposible sacarle de esa situación. Es así, doctora. Muchísimas gracias por esta charla que fue realmente muy interesante y vamos a estar en comunicación permanente, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Karina Sánchez, de la Unidad Antitrata de Personas del Ministerio Público. Y a propósito de esto, vamos a seguir, ¿verdad?, el mismo hilo conductor, y le vamos a saludar a Alexis Amarilla, que está con importantes entrevistas también. Alexis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme para la querida audiencia. Efectivamente, estamos aquí en la unidad especializada de lucha contra la trata de personas, justamente para dar continuidad a esta información que estaban ustedes ya tocando y, en consecuencia, sobre los operativos que se han realizado y también los que se van a realizar, porque este es un esquema bastante grande, internacional, con directa vinculación con nuestro país, y de hecho los principales cabecillas son paraguayos, quienes ya están, por suerte, al menos por ahora, bajo la justicia europea. Sin embargo, acá está con nosotros la doctora Natalia Acevedo, encargada de esta unidad y también una de las personas que ha encabezado todo este operativo. Estuvieron realizando allanamientos y esta investigación que prosigue, ¿no, fiscal? Buenos días. Sí, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Este operativo se ha realizado en el marco de una investigación, específicamente a través de informaciones proveídas por autoridades españolas y francesas. Es así que también en Paraguay iniciamos una investigación con respecto a los integrantes de esta red criminal.
Y en ese marco hicimos allanamientos en Alto Paraná y en Cordillera, de los cuales surgieron elementos colectados que hacen suponer la participación de estas personas que ya fueron imputadas por el hecho punible de obtención de beneficios por la trata. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que se benefician o se aprovechan económicamente del resultado de la explotación sexual en este caso. ¿Qué prosigue ahora, fiscal, ya con estas mujeres que han sido, digamos, sacadas de este núcleo criminal? Decía usted que la mayoría prefiere permanecer en el país. Bueno, esta información nos llegó a través de la declaración de una víctima paraguaya testigo protegido, que es la nomenclatura que usan tanto en España como en Francia, que se encuentra esa actuación bajo la reserva del sumario. Una vez que los jueces de ambos países levanten esa reserva del sumario, envían esa información a través de la asistencia jurídica de la cooperación internacional a través de nuestro punto de contacto Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay. ¿Qué otros operativos se realizarían? ¿Ya tienen localizados a otras personas dentro aquí de Paraguay, la área central, Alto Paraná, que están dentro de este esquema? Sí, por supuesto que la investigación va a continuar, tenemos un plazo para ello justamente y para presentar después un modo conclusivo en esta causa. Que sería bastante grande, ¿no? Y captadores principalmente a través de redes sociales, que es lo que utilizan primordialmente, ¿no? En este caso particular, el captador es una persona conocida o allegada de la víctima que justamente le ofreció este trabajo a través de una mensajería interna de una red social. Hay que tener mucho cuidado con esto también, fiscal, ¿no? Especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, quizás, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado cuando a uno le ofrecen una oferta laboral, sobre todo en el extranjero y en un país donde no conocemos ni siquiera el idioma, que es el caso de Francia. Normalmente el perfil del captador es aquella persona que conoce de tu situación económica, de tu problema o de tu situación de vulnerabilidad. Por eso justamente te ofrece un trabajo que es tentador, en donde las víctimas en su mayoría se animan a dejar el país por un sueño que tienen de progresar económicamente. ¿Qué aspectos se tendrían en cuenta o tienen que prevenir estas mujeres que reciben este tipo de mensajes o propuestas? De acuerdo a la experiencia que tienen un poco. Bueno, más bien corroborar la veracidad de esa oferta laboral, y existen los medios para corroborar. Pueden acercarse hasta la unidad especializada de trata de personas, que nosotros a través de nuestros enlaces que tenemos en el extranjero, ¿verdad? Que en este caso la cooperación internacional es sumamente importante, ¿verdad? Quiero destacar eso porque en los casos de trata internacional necesariamente trabajamos con nuestros pares que están en otros países, con los que tenemos una coordinación muy eficaz. ¿Qué tipo de ofrecimientos son los más característicos que se suelen realizar? Bueno, los famosos trabajos para cuidar niños, para cuidar ancianos o para trabajar en servicios domésticos, ¿verdad? Limpieza, por ejemplo, donde le dicen vas a ganar 50 o a 100 euros la hora. Entonces, haciendo el cálculo, por supuesto, estas personas deciden embarcarse en esta oferta, ¿verdad? Porque es muy tentador lo que van a llegar a ganar en un mes. ¿Y las víctimas van y realizan esos trabajos al menos por unos días o directamente entran ya en estos prostíbulos, entran ya en el esquema? Directamente entran al esquema. Una vez que llegan al país de destino, ya hay una persona que forma parte de la red que le espera en el aeropuerto y ya le lleva hasta su lugar de explotación. Y ahí se les sacan los documentos, ¿verdad? Que es la principal arma que tienen para sostenerlas ahí, ¿verdad? Sí, no solamente a veces... digamos, sacarle los documentos. Actualmente ni le sacan el documento, simplemente le dicen, sabemos dónde vive tu mamá, tu papá, a qué escuela va tu hijo. Entonces, simplemente le atemorizan, le coaccionan. O haces lo que te decimos o tu familia va a sufrir las consecuencias. Y me decía también, fiscal, por último, que es un esquema bastante bien organizado, porque las víctimas pasan de España, pasan a Francia y se manejan en ambos países, ¿no? Por la cuestión de la Unión Europea, que es bastante... Sí, básicamente es así. De Asunción van a España, ¿verdad? O sea, a Madrid, y bueno, se trasladan internamente ya a otros países. En este caso particular, directamente de España se trasladaron a Francia. Muchas gracias, le agradecemos el tiempo.
Bueno. Ahí estaba la doctora Natalia Acevedo hablándonos un poco sobre este tema, ¿no? Y un punto muy importante e interesante para seguir investigando y, por supuesto, concienciando, ¿verdad?, sobre esta forma de operar de los famosos captadores, ¿verdad?, que utilizan las redes sociales. Hoy en día Facebook, WhatsApp, Internet, sabemos de que tiene un gran alcance y principalmente cuando una persona está en esta situación de vulnerabilidad, se le ofrece, se les pinta con todos los colores para que sea lo más atrayente posible, sin embargo, no saben lo que se mete y lastimosamente terminan en estos esquemas delictivos internacionales. Así que a tener muy en cuenta este aspecto también. Así es, gracias Alexis, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Allanamientos anticontrabando en pleno desarrollo. Blanca López desde otro punto. Adelante. Muchas gracias y estamos en la esquina de la calle 1 de Mayo, acá muy cerquita del kilómetro 14, ruta 2. Otro local de la transportadora San Ignacio que está siendo allanado en estos momentos en base a la información que se tenía. Un trabajo de inteligencia que ya lleva su tiempo y la información que se tenía a través de una compra vigilada es que supuestamente a través de esta transportadora se hacía el traslado de calzados de origen dudoso. Por eso es que está gente de industria y comercio, también están de distintas instituciones. ¿Qué tal? Para la verificación de todo esto, el comisario Vázquez, ¿qué instituciones participan de esta verificación? Sí, son varias instituciones bajo la dirección del doctor Edgar Sánchez, el fiscal interviniente en este lugar. Están la SED, Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas y la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos Económicos, verificando las documentaciones como así también las mercaderías que se encuentran en este lugar. Comisario, para que la gente más o menos entienda, ¿cuál es la punta del ovillo para el inicio de esta investigación que derivan todos estos allanamientos? Sí, así mismo, se tiene una causa abierta con el doctor Ocampos, donde se realizó compra simulada, específicamente de calzado y ropas, o sea, textiles. Ingresó a presumirle de contrabando y se presume que a través de esta empresa se estaría trasladando y trayendo mercaderías ingresadas de forma ilegal al país. ¿Hay una persona detenida entonces en esta causa o que fue detenida en su momento con esta compra vigilada? Sí, así mismo. Ese fue el primer procedimiento. A raíz de ese operativo se está ampliando las investigación, seguimiento y se está verificando en distintos puntos del país esta empresa, donde se está analizando las documentaciones, como así también verificando todas las mercaderías que se encuentran en el lugar. Bueno, pero para que la gente entienda un poquito el por qué Transportadora San Ignacio, en el marco de esa investigación, ¿qué se detecta con esta empresa? Esta empresa es una empresa dedicada a transportar encomiendas. Ellos transportan mercaderías prácticamente en todo el país y se está analizando de tal manera que se pueda tener la vinculación de esta empresa. De hecho, no estamos constatando esa situación. En ninguno de los allanamientos se encontró calzados de contrabando ni ropa. No se encontró calzado, pero ya en el etiquetado ya fue analizado por los funcionarios de aduana con situación de tributación. Bueno, lo más importante dentro de todo también es el combate al ingreso ilegal de mercaderías que atentan contra la producción nacional, comisario Vázquez. Sí, así mismo. De hecho, a través de estos controles lo que se busca es desalentar a personas que se dedican a comercializar e importar, traer productos de contrabando, afectando a la producción nacional, especialmente de calzado, textiles, quienes son víctimas por parte de la venta ilegal y son víctimas del contrabando. Gracias. Vamos a hablar con el fiscal Edgar Sánchez
Doctor, para que la gente, bueno, muchos productores nacionales de elementos que son terminados, industria de calzados y otras industrias, se han manifestado por el contrabando que no les permite avanzar como comercio legal. ¿Qué expectativa de pena tiene para las personas que son descubiertas con contrabando? Y sobre todo, si hay un agravante cuando es industria nacional la que se le afecta. El código aduanero lo que elevó a la categoría de crimen es el contrabando de productos naturales, de origen natural, como todo lo que sean frutihortícolas, carnes, ¿verdad? Son los que tienen la expectativa de pena hasta 10 años. Los productos industrializados que ingresan de contrabando son la categoría de delito y tienen una expectativa de pena hasta 5 años de privación. O multa, y también prevé de que aquellas que son inferiores, cuyo monto del producto sea inferior a $500, también puede ser objeto de un trato diferenciado, ¿verdad? En el caso de que nuevamente incurran en el hecho. No, la reincidencia siempre se pena con una pena mayor, obviamente, ¿verdad? Porque ya se trata de reincidencia, como tuvimos esta semana un caso de una granja de productos fruta y hortícola, donde por segunda vez en un allanamiento se encontraron productos y ya es reincidencia, ¿verdad? A lo mejor dictamos la orden de captura del propietario porque las 2 veces que se allanó local él no se encontraba. Y en ese caso ni siquiera tiene salida, puede tener una salida procesal porque es crimen. Y la causa sí o sí debe ser debatida en un juicio oral y público. Gracias, fiscal Edgar Sánchez. Y bueno, se siguen sucediendo los allanamientos en el marco de esta investigación, compañeros, que reiteramos, tuvo un operativo que realizaba el Departamento contra Delitos Económicos y Financieros y la Fiscalía. Ya semanas atrás, posteriormente, se organiza ya en base a los datos de ese primer operativo que se realizaba de incautación de mercaderías, específicamente de prendas de vestir y calzados, y se hace una compra vigilada. A partir de ahí aparece el nombre de esta transportadora, por eso es que se están haciendo estos allanamientos. Pero hasta el momento no se ha encontrado ningún elemento que dé señales que esta transportadora está incurriendo en el delito de contrabando o que trae mercaderías de otras personas que no cuentan con la documentación necesaria. Vamos a ver cuál es el resultado del allanamiento de este segundo local ya en San Lorenzo. El primero en Asunción, el otro en San Lorenzo, los otros en Itapúa y también en el Alto Paraná. Detalles, gracias Blanca por estos detalles, porque realmente es muy interesante todo el operativo que se está llevando de forma simultánea. Hasta cualquier momento tenés prioridad, ante novedades regresamos, ¿te parece? Hasta luego. Hasta luego. Bien, nosotros vamos a hablar, yo me puedo parar. Me quedo yo contigo, parate nomás. Andate No, nomás. incluso me puede ver la gente, o sea, es televisión en vivo y en directo, no es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿verdad? Dale, ¿Dónde está la mesa donde trabajamos y demás? Gracias. ¿Cómo le va, Violeta? Bien, buen mucho día, gusto, ¿cómo ¿y vos? está? Bueno, soy Adelante. Marcelo Mongeló, le quiero hablar de lo siguiente. No, estábamos hablando hace un ratito con la fiscal Karina Sánchez, sí. que nos atendió de una manera genial y nos explicaba ella que hay un portal de denuncias dentro de la página del Ministerio Público. Va a bella pota gente, PNP con algún familiar, Gina, peduda lento, hay catuojo a la trata de personas APE. Entonces ingresan en Google, ponen www.Ministerio Público del Paraguay, le dan Enter y te lleva a la página de la Fiscalía. Esta es la portada principal. Van a ir abajo, van a hacer esto y acá está, en el medio dice accesos directos. Denuncie la trata de personas y es protección de derechos de trabajadores migratorios. Acá le damos clic, por favor, Andy. Ahí está que ella va a oficiar de mi dedo a esta hora. Ahí le da el clic y nos vamos a este portal que dice denuncia de trata de personas y explotación sexual infantil. Quiero venir para acá. Acá era, ¿verdad, Andy? En esta parte. Dice seleccionar el tipo de denuncia y acá le das clic en esta pestañita y te tira opciones.
traslado de personas al interior y exterior para explotación, lo que veíamos hace un ratito, trata de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes. Según la denuncia, vos le das clic a la denuncia que vos querés hacer. Después, ¿dónde se dio? Acá está. Dice, ¿cuándo ocurrió el evento? Fecha única, si es que tenés la fecha exacta, o un periodo aproximado. Y colocás acá la fecha del evento. ¿Dónde se habría dado aparentemente si la persona viajó al interior o vino del interior a Asunción? Das ahí la ubicación. Si es a nivel local, pones departamento, barrio y calles, si sabes los nombres, y acá tenés para la ubicación. Y si es en el exterior, también evidentemente podés poner allí. A esto préstenle mucha atención. Dice, ¿se requiere rescate inmediato? Te pregunta el sistema. Vos le das opción en sí y no. ¿Usted fue víctima? Te pregunta si sos vos víctima y estás haciendo la denuncia. También respondes. Y después la otra opción dice, ¿tiene sospechas? Descríbalas, por favor. A lo que apuntábamos, ¿verdad? Vos, por ejemplo, tenés un ser querido que viajó al exterior, ya no te responde el teléfono, ya no hace las videollamadas, perdiste conexión, entonces como una sospecha hace figurar. Andy, vamos a extendido, dice. Este es un cuestionario básico. Cuestionario extendido, dice. ¿Qué tipo de explotación está reportando? Te pregunta la página de la Fiscalía. Explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, venden, distribuyen material de pornografía infantil, utilizan niños en pornografía y otros detalles acá. Cantidad de víctimas, rango de edad, cuál es el sexo, conoce el nombre o apodo de la persona que les explota, es un dato muy interesante, por eso hay que anotar. Y cuando tienen cuadernitos, ya anotan, baitean, señora, señor, cuáles son las personas o con quién contactamos para supuestamente ir a trabajar al interior o a la capital o al exterior de nuestro país. Dato de la persona a ser rescatada, la última fecha que contactó con la víctima, tiene alguna forma de contacto con la víctima, número telefónico utilizado, fotografías relevantes, en este caso de la víctima y demás. Entonces vos le das continuar y podés irte con esto. Y después también tiene una opción que dice, ¿dónde nos vamos, Andy? ¿A consultar denuncias? A ver, vamos a revisar y finalizar, ¿qué dice? Bueno, eso tiene que ver con la datos de contacto y demás. Pero vos realizás la denuncia. Bueno, ya está el primer paso y el principal. Pero también podés darle a través de la página del Ministerio Público un seguimiento a la denuncia. Entonces entramos a la pestaña Consultar denuncias y dice Consultar denuncia. Por lo visto que cuando vos haces tu denuncia, el sistema te tira un número de ticket virtual, un número de expediente y demás. Entonces vos ingresás ese número y le das clic después en consultar y vas a ver el proceso que está llevando tu caso, que lo has denunciado. Así es que es muy interesante, señora, señor, bastante didáctico realmente esto que nos muestra el Ministerio Público. Y no es ninguna publicidad para el Ministerio, sino que es más que nada contarle a ustedes cómo realizar una denuncia ante un eventual caso de trata de personas. Así es que es muy interesante y no tengan miedo para denunciar. En instantes vamos a estar también con Liz Yampey, con los resultados de la votación, también con Violeta, con mensajes que llegan al WhatsApp sobre este y otros temas. Momento de hacer una breve pausa. Ya ven. Marcelo, saludo a Liz, a los televidentes. Es así, llegamos hasta esta vivienda en el área 8 de Ciudad del Este, donde una mujer se encuentra trabajando. Sale, deja su motocicleta 5 minutos frente a la vivienda. Al salir, ya para irse a su casa, ya no encuentra. Hablamos con Ramona. ¿Qué tal, Ramona? Una manera de decir buen día. Buen día. ¿Qué fue lo que te pasó? El martes yo saqué mi moto como para irme y después entré un ratito otra vez a llevar cosas que la señora me facilitó, a llevar fruta, verdura y eso. Y 2 minutos lo que tardé. Y al salir ya me percaté que mi vehículo ya no estaba más. Le pedí socorro al seguridad, no me escuchó, ni dio una mirada y me dejó así. Y después yo pedí otra vez socorro a la señora porque ya se cerró la puerta, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que ya no estaba más mi moto. ¿Cuántas personas eran las dos muchachos jóvenes. Una vergüenza fue como me robó, porque la tranquilidad de la vida ellos tenían. Se paseaban, recorrían, tranquilo. Agarraban, rompieron su seguro. No es con una moto que no tiene seguro. Tiene su seguro. Ellos rompieron y llevaron con la facilidad de la vida.
Es tu movilidad de trabajo. Es mi movilidad de trabajo, único vehículo que tengo es el fruto de mi sacrificio, porque yo me sacrifiqué mucho, trabajé en el Country Club en esa época de la pandemia para poder tener mi propio vehículo, porque es imposible andar a pie hoy en día por la calle, un peligro mortal también, y andar en ómnibus es terrorífico. Te puedes atrasar todo, muchas cosas te puede pasar si andas en ómnibus. Por eso opté de sacar para mi moto de Inverfin, y fue un trabajo duro para mí, que Inverfin solo un mes no perdonó en la pandemia. Y después tuve que trabajar como negra, dejé 6 meses mi familia para poder tener mi propio vehículo. 4 meses todavía te falta pagar por tu motocicleta. 4 meses de deuda todavía tengo pendiente, y sí o sí tengo que pagar todo eso, no puedo dejar así nomás porque ahora ya se me robó, ¿verdad? Bueno, estás pidiendo a la gente de repente que te ayuden a reconocer a estas personas que también los compañeros van a poner en imágenes, estos 2 muchachos. Sí, yo pido a la audiencia que si por ahí le reconoce, que se comunique con la comisaría de Santa Ana. Yo me fui en Fátima, en Franco, en la comisaría también, en kilómetro 7 también está toda mi denuncia. Porque la fiscalía, ellos ayer me fui a las 10:30 por ahí, ellos no me recibieron, me dijeron estamos de huelga y ya se escapa de nuestra posibilidad poder ayudarte. Entonces le dije yo, ahí mismo, nosotros vamos a morir todos, ¿dónde está la justicia? Ahí está. Gracias, doña Ramona. Gracias a usted por venir. Es la preocupación, y justamente ella nos comentaba su historia de que es una movilidad, tiene hijas que mantener, y es fruto de su trabajo, y de estos jóvenes que vamos observando en imágenes con absoluta tranquilidad, y por sobre todas las cosas también se apoderan de esta motocicleta. 2 minutos, imagínense, en 2 minutos se alzan con este biciclo, compañeros. Y son unos verdaderos desgraciados. ¿Qué querés que te diga realmente, Joel? Gente iñentero por nada, como diría una persona que quiero mucho, y catúa un bapo. A estos muchachos yo los veo, por ejemplo, no sé, con ropa de oficinista, los puedo ver bajando mercadería en una distribuidora, haciendo cualquier otra cosa menos robar. Son infelices, en serio, para perjudicarle así a una persona trabajadora. Ojalá que los detengan y los metan a la cárcel, donde es su lugar, evidentemente. Un abrazo, señor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y hablando de hechos de inseguridad, señora, señor, un poco más temprano aquí en edición matinal te contábamos con Judith Colexa lo que ocurría en la ciudad de Luque. De vuelta un hecho de homicidio, esta vez tuvo como protagonista lastimosamente a un joven trabajador quien sufrió varias heridas con un arma blanca. Él es un joven trabajador y reitero, los delincuentes, los asaltantes lo mataron en esta situación. El dolor terrible para la familia, en nuestros más sentidos pésame, aplazada la seguridad en nuestro país. ¿Qué decía la hermana de la víctima fatal? Vamos a compartir. ¿Qué sospechan ustedes? Y yo no sé por qué nos dijeron que le querían asaltar. ¿Qué le querían asaltar? ¿Ustedes creen que ese haya sido el trasfondo? Y sí, porque él es muy bueno, así habla luego con la gente. Él, o sea, que nunca anda picuaela algún problema de cosas. No, nunca. No más yo y la tarde ni va a ver la hoga, pero no sé yo y la no va a apoyar. Ahí con la pajagüena. Sí, la pajagüe. Un hermano pete y miro recuagua. Bien, y de Luque al barrio San Pablo, casi a la misma hora en la cual estos delincuentes mataban a este muchacho, un joven intentaba ingresar, de hecho lo hizo, ingresó a una vivienda para robar. Yo cuando enviaba a la persona, a la víctima del robo, enviaba el video, yo le respondía el mensaje, pensé que era el dueño de casa el que entraba. No, ustedes ven ahí tranquilamente, abrías la portona y quema tu lavogaje, no ve. Por fortuna, vean, de esta forma lo recibieron los habitantes de la casa, lo molieron a golpes para luego dejarlo en un calabozo de la comisaría 16. Andrea, esto tiene audio ambiente, sí, le damos play y escuchamos un poco.
Dani Eyupe, decía la señora, aparece también ahí la mascota de la casa para sumarse a los muchachos que le estaban golpeando al delincuente. Y el primero que aparece, el muchacho de pantalón azul que está sin remera, le agarra como si fuera una bolsa de papa al joven y lo tira al suelo y ahí ya le caen los demás. La señora con el paraguas en mano, que también estaba lista para golpear al muchacho, llama a la policía y de esta forma ya la gente del 911 fue llegando al sitio. Reitero, ocurrió en el barrio San Pablo. Terrible realmente el nivel de inseguridad que estamos teniendo, pero no solamente la inseguridad está en las calles, no solo afecta a las personas que viven en libertad. La historia que les voy a contar realmente es terrible, que ampliamos un poco más temprano aquí en edición matinal. Tiene que ver con un joven de apenas 23 años de edad que está recluido hace 2 años y medio. Un hecho de hurto de por medio lo metió primeramente a la cárcel de Pedro Juan Caballero. Por razones de seguridad lo habrían enviado a Tacumbú, en donde él estaba cumpliendo la pena privativa de libertad. Sin embargo, hoy encuentran su cuerpo sin vida dentro de este contenedor de basura, en medio de todos los desechos que sacaron de la cárcel de Tacumbú y que estaban listos para ser retirados por la gente de aseo urbano de la municipalidad. Estaba el cadáver de este muchacho de apenas 23 años de edad. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes son el autor o los autores de este terrible hecho.